Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrame la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo evangelio el que encontramos en este domingo. Hace un par de horas atrás publicábamos en este mismo Facebook la homilía de nuestro Padre Obispo en el día de hoy, que realmente no tiene desperdicio y te invito a escucharla. Un poco en la misma línea, pero por ahí en alguna otra orientación también, te comparto lo que a mí me dice la palabra de Dios hoy. Se reúnen los fariseos para sorprender a Jesús, fariseos y discípulos de algunos herodianos. Tengamos en cuenta que la sociedad judía de entonces era una sociedad que en lo estructural como sociedad era fuertemente religiosa. La Torá y la ley civil iban juntos, iban de la mano. Y los fariseos eran los que se tenían que encargar de que eso funcionara. Los herodianos era una secta dentro de las varias sectas que había en el mundo judío, y los fariseos hicieron ahí enganche con los herodianos para poner a prueba a Jesús. Querían hacer que Jesús pisara el palito. Jesús molestaba. La rebeldía del amor que presenta Jesús, la rebeldía del Padre bueno y misericordioso, la rebeldía de lo que Él venía proponiendo como buena noticia, molestaba y molestaba mucho. Molestaba que Jesús sanara en sábado, molestaba que Jesús hablara de un Dios Padre misericordioso y bueno y Padre de todos, donde todos somos hermanos. Molestaba que se juntara a comer y a beber con amigos, molestara que vaya a la casa de publicanos y pecadores, molestaba que se juntara con las prostitutas. Todo eso molestaba. Y sobre todo molestaba no por el bien que hacía, sino porque de alguna manera las palabras y las acciones. Jesús molesta. Y como molestaba, le querían hacer pisar el palito y tender una trampa, a ver si de alguna manera buscaban la manera de encerrarlo, de enjuiciarlo y de condenarlo. Entonces le dicen algunas cosas interesantes. Lo primero que le dicen es maestro. Lo reconocen como maestro. Y dicen que tiene dos cualidades: sincero y que enseña con fidelidad el camino de Dios. Medio irónico lo que están diciendo los fariseos, porque justamente eso es lo que más les molestaba. Pero reconocen en Jesús que es el maestro, que es sincero, no anda con doble cara, y que enseña con fidelidad el camino de Dios. Y le hacen la pregunta: ¿está bien o está mal pagar el impuesto al César? Claro, este pueblo judío, sociedad claramente religiosa,
estaba sometida al poder romano. Y al poder romano había que pagarle el tributo, los impuestos. Entonces, claro, si Jesús decía que está permitido pagar el impuesto, se iba a poner en contra del pueblo, que era sometido por el imperio. Y si Jesús decía que no había que pagar el impuesto, iba a haber problemas serios con los romanos, que podían tomar represalias no solo contra él, sino contra el pueblo. Jesús, que es muy buen bicho, les pregunta: ¿y de quién es la esfinge que hay en esta moneda? Del César. Entonces den al César lo que tiene su rostro, pero a Dios den lo que es de Dios. Y acá viene la gran pregunta y el gran desafío: ¿qué es lo que es de Dios? En la primera lectura, el profeta Isaías, hablando justamente a Ciro, un pueblo que era el que había sometido al pueblo de Israel, hablando a Ciro, lo bendice, pero le deja con claridad esto: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. En primer lugar, dar a Dios lo que es de Dios es darle a Dios en nuestra vida el espacio que Dios merece. Reconocer que Él es el dueño, más que el dueño, es el Señor, el artífice de nuestra vida. Te respira a Dios. El encuentro con la palabra de Dios, la oración, cada uno al modo como puede y como sabe, es fundamental en la vida del creyente. Como también es necesario y es fundamental, y que en esta pandemia lo estamos sufriendo, que se cuide la salud espiritual. En este dar a Dios lo que es de Dios, me animo a decir, está bueno que cuidemos la salud biológica. No está bueno que por cuidar la salud biológica descuidemos la salud psicológica y la salud espiritual. Y en este momento los médicos dicen que hay una pandemia psicológica. Y podríamos decir que también hay una pandemia espiritual. Qué importante es que los hermanos recen unidos y que nos podamos encontrar de alguna manera, manteniendo obviamente todos los protocolos que haya que mantener y todos los cuidados, pero es algo que no podemos descuidar y que se está ya descuidando mucho en esta cuarentena eterna. Pero dar a Dios lo que es de Dios también significa dar al hombre lo que de Dios es en el hombre, porque a Dios nada de lo que es humano le resulta insignificante, nada. Y de Dios es el ser humano, porque de Dios es el ser humano. Tenemos que darle al pobre lo que es del pobre, darle al joven lo que es del joven, darle al anciano lo que es del anciano, darle al enfermo lo que es del enfermo, dar vida, dar salud, dar afecto, dar acogida. Y como dice Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Y yo estoy convencido que a Dios no le damos nada hasta que al hermano no le demos todo. Y no se trata de dar cosas solamente. Y yo bendigo a Dios por tantos hermanos que dan mucho. A veces dinero, a veces mercadería para la gente más pobre. Y eso es maravilloso. Pero siempre teniendo en cuenta esta: a Dios no le damos nada hasta que al hermano no le demos todo. ¿Y qué es darle todo al hermano? No es dar cosas. Es darme yo. Esto molesta. Molestaban a Jesús. Por eso le querían hacer pisar el palito a Jesús los fariseos y los discípulos herodianos. Molesta hoy en el mundo la presencia de Francisco
Y muy bien lo decía nuestro padre obispo hoy en esa homilía, de lujo. Y muchos lo quieren usar políticamente y lo mediatizan, sin conocer el verdadero pensamiento de Francisco, sin ir a lo que realmente él está escribiendo en sus encíclicas, en sus exhortaciones, que no es para la Argentina, porque no es el obispo de Buenos Aires, es el Papa, es para todos. Y a muchos eso le molesta, también a muchos católicos. Porque Francisco nos dice, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, la última encíclica. Francisco nos dice, no balconeen la fe. Francisco nos dice, prefiero una iglesia, hospital de campaña, enferma pero actuante. Francisco nos dice, hagan lío. Francisco nos dice, quiero pastores con olor a oveja. Y obviamente que eso molesta. Y no puedo ocultar el profundo dolor que siento a veces cuando uno se encuentra con hermanos y hermanas creyentes, de cuya fe no dudo, pero que no logran captar la totalidad del Evangelio. Y que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, solo se preocupan por lo que es legal, solo se preocupan por lo económico, solo se preocupan por el cuidar lo externo, que como corresponde y cumpliendo bien la cuarentena, no salen de su casa, o por cuestiones de salud o de edad no pueden salir. Y entonces por ahí miran la comunidad cristiana desde casa, calentitos, bien comidos, y por un celular todas las relaciones, pero que no son capaces quizás de darse cuenta que más allá de esa casa, más allá de esa mesa bien servida, más allá de ese celular, hay mucho dolor. Y son esos dolores y esos rostros, jóvenes y pobres, los que casi a diario están en la iglesia porque es la única casa que tienen. Y el único lugar donde se sienten amparados. ¿Corresponde al Estado cubrir muchas cosas? Sí, pero sabemos que muchas veces no lo hace. Si Jesús hubiera dicho a los apóstoles en aquella multiplicación de los panes, bueno, vayan y digan a los fariseos o díganle a Herodes que traiga pan para todos, no lo hizo. Él les dijo, den ustedes de comer. Y multiplicó los panes. Si Jesús le hubiera dicho a la Magdalena, andate de acá porque yo estoy bien sentadito comido acá y ¿cómo una prostituta va a venir acá? No lo hizo. Y estando en casa vecina y sin la autoridad que tiene de estar en casa vecina, la recibió en su casa. Es lo que hizo Don Bosco. Don Bosco, ¿qué hacía? No iba al ministro Ratazzi a decirle, bueno, a ver, tengo todos estos chicos, ustedes atiéndanlos, alójenlos, denles de comer. No, Don Bosco se los llevó a vivir con ellos. Entonces, ¿de qué evangelio podemos hablar si nos llenamos la boca de Dios, pero a veces a la hora de actuar, nuestro corazón está lejos de ese Dios en quien decimos creer y a quien predicamos? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el hombre es de Dios. Por lo tanto, tenemos que darle al hombre lo que es del hombre y devolverle su dignidad. Y esa dignidad no se la va a dar una hoja fría de un decreto o el Estado. Esa dignidad se la va a dar una mano amiga, un hombro donde poder llorar, un albergue por ahí calentito, un vení lloramos juntos, esta es tu casa. Es el desafío de esta cuarentena, que nos invita a una conversión de corazón
no podemos seguir siendo como antes. Yo no puedo seguir siendo el cura que era antes de esta cuarentena y de esta pandemia. No puedo ser el mismo cristiano que era antes de esta pandemia. Si la pandemia no nos cambia el corazón y no nos cambia la vida, somos unos pobres desgraciados. Si en cambio la pandemia la vemos como desafío y oportunidad, somos bendecidos por Dios. Que podamos dar al César lo que es del César, pero no olvidemos dar a Dios lo que es de Dios. El hombre es de Dios, darle al hombre lo que le pertenece. Y no dar cosas, dar hasta que duela, amar hasta que duela, dar todo. Y dar todo es darme yo, con todo lo que eso implica.